Eso, Pero el Che Guevara dijo, y es absolutamente cierto, que era mucho más importante para ellos un reportaje de un periódico, sobre todo si era norteamericano, que cualquier batalla. Y lo ganaron. Fue una batalla más que nada periodística, de opinión. Tenían la opinión pública a favor de ellos, incluida la de Estados Unidos. Así es, y construyeron un personaje que antropológicamente era muy rico, que era ese Fidel Castro con unas barbas. Que quiso hacer Marcos en México. Claro, ya también, le salió mal porque era la caricatura, ¿no? Claro. Hay una frase del Che que me gusta siempre recordar porque refleja cuál era su psicología, cuando él dice: un verdadero revolucionario debe ser una perfecta máquina de matar. Vos te fuiste de Cuba en el año 61. Me gustaría que me hicieras un panorama de los intelectuales cubanos, los que se quedaron, los que se fueron, los que resistieron, los que dudaron, los que sufrieron. Bueno, en ese momento hubo una gran división. La verdad es que en Cuba, digamos que la inteligencia no participó activamente en la lucha contra Batista, era una cosa puramente testimonial. No hubo intelectuales de peso que estuvieran junto a la revolución, ni mucho menos, porque alguien podía hacer un comentario o un poema en una habitación de su casa, pero no participaron activamente, cosa que ellos, incluso hay un momento en que Roberto Fernández Retamar habla de que el pecado original de los intelectuales o qué sé yo. Entonces, lo cierto es que al principio se van algunos de los más interesantes y de los de más peso en el país, como por ejemplo el poeta Gastón Baquero, que se va a España en el año 59 y le escribe una carta a sus amigos que son del grupo de Sama Lima, explicándoles lo que puede ocurrir en el país. Lino Novás Calvo, que era en ese momento el novelista más importante del país, a pesar de que tenía solo una novela, que era Pedro Blanco el Negrero, pero que era una novela extraordinaria y era la figura literaria de mayor peso, también se va muy al principio porque era alguien que venía de la Guerra Civil Española, que había vivido los conflictos y que había abandonado esa izquierda radical comunista y no le gustaba lo que veía en el país. Entonces, algunos se quedan con la revolución al principio, que eran jóvenes muy brillantes, como Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, y eventualmente Guillermo se va a Londres y se queda. Hay digamos que el punto crucial de la ruptura de los intelectuales con la revolución... Intelectuales y artistas también. Y artistas, efectivamente. Es una sencilla película que hace Orlando Jiménez Leal sobre la noche habanera. Una película silente que aparentemente no tenía ninguna importancia, pero mientras el gobierno estaba demandando que se hiciera una gran película heroica sobre la vida revolucionaria en Cuba, lo que Orlando filma en una cosa que se llama PM, pasado meridiano, por la noche, es los cubanos bailando en el puerto de La Habana, divirtiéndose. Y esa película les pareció como decadente y la prohibieron. La prohibición de esa película fue ya la adopción clara del modelo soviético, de que aquí no se permite nada, ni siquiera una película silente, siempre y cuando... Es decir, lo único que se permite es lo que refleje el mensaje revolucionario. Hubo un acto público en la Biblioteca Nacional donde Fidel Castro pronunció un discurso que desde entonces fue el catecismo de la vida intelectual cubana, que se llamó Contra la Revolución Nada, o Con la Revolución Todo, contra la Revolución Nada. Lo que quiere decir que ellos dictaban cuáles eran las cosas que se podían decir o no decir. Y ahí vino la gran tragedia de la inteligencia en Cuba, que ha tenido que vivir subordinada a un grupo político que es el que de alguna manera ha usurpado las funciones de pensar. Es interesante, por ejemplo, que no ha habido grandes novelas, no ha podido existir. ¿Podrás suturar esto en el postcastrismo? Sí, lo que ha pasado en ¿Cómo Europa se del Este... restituye? Es interesante. Es una generación nueva el postcastrismo. Lo que ha ocurrido en Europa del Este es interesante con relación a la inteligencia. Había una inteligencia oficial, la publicada en 37 idiomas, entre ellos el mongol y qué sé yo, todas esas cosas que hacían los soviéticos muy bien, en ruso. En Cuba funciona igual. Existe esa inteligencia oficial. Ahora, ¿qué ocurre?
que cuando viene la democracia y cuando los comisarios dejan de decidir qué es lo que la gente quiere saber y qué quiere leer, y es el pueblo, y de alguna manera el libre mercado, es decir, la gente vota con su criterio y compra el libro que le da la gana, entonces lo que ocurre es que esa intelectualidad oficial se desmorona y desaparece. Hoy en día ya en Alemania nadie lee aquellos escritores de la Alemania comunista oficial, pasa igual en Rusia, pasa igual en cada uno de los países comunistas, y lo probable es que en Cuba suceda lo mismo. Pero mi temor es que la Cuba post-castrista se dé un poco lo que se ha dado en los países del este y sobre todo en la Unión Soviética, que la burocracia tome las empresas privadas y se convierta en un capitalismo mafioso como el que existe hoy en Rusia. El putinismo. Puede ser. El putinismo. Puede ser. Eso yo veo como que es la perspectiva. Es decir, que en Cuba yo veo como una rapiña de los burócratas. Ellos mismos van a decretar la transición hacia la supuesta democracia como se hizo en la Unión Soviética. Y se quedan con todas las empresas públicas como capitalistas. Los capitalistas Como un poco mafiosos. está pasando acá en la Argentina también, ¿eh? En cierto modo, sí, pero en otro contexto, en cierto modo. Pero en la Unión Soviética ocurrió así. Todos los capitalistas rusos, los millonarios rusos de hoy, son los burócratas de ayer, incluido el presidente Putin, el expresidente Putin, que era de la KGB. Todos quedaron. Eso puede Ese ocurrir es el en tema. Cuba. Hay una posibilidad de que eso suceda en Cuba. No lo sabemos porque hay otros modelos de comportamiento. Es decir, pudiera suceder lo que sucedió en Hungría o en la República Checa. Sí, pero Checa era un país con una tradición democrática que Cuba no tuvo. Porque antes de esto venía Batista, que no era ningún modelo de democracia. No, fueron es decir, 7 que años, no hay Batista. ninguna tradición democrática en Cuba. Ese es la gran contra. Como tampoco la había en Rusia. Y por eso es que hoy tenemos esos gobiernos, esa semidemocracia sucia que es el Realmente putinismo. Cuba tuvo, la República se establece en 1902 y termina en el 58, que es casi un periodo similar al que ha vivido como una nación comunista. En esos primeros 56 años de República, ahí hubo, digamos, unos 15 años de dictaduras y el resto de democracias. Las dictaduras no eran dictaduras totalitarias, tampoco eran dictablandas, podían ser crueles, ¿no? Pero yo creo que sí había, por lo menos el germen de... Yo creo que es posible la democracia en Cuba. Va a costar mucho trabajo. Difícil. Muy difícil. Posible, pero difícil. Muy difícil. Yo estoy de acuerdo contigo, Sorelis, que es muy difícil. No se sale de 52 años y de 3 generaciones de totalitarismo indemne, porque no es verdad. Si se les pregunta a los cubanos ahora cuáles son los problemas principales que tienen, van a decir que es la alimentación, la electricidad, el transporte, que sé yo, las cosas puramente materiales. Y al final de la lista estará la falta de libertades. Claro. Porque de tanto vivir sin libertades, Están anestesiados. están anestesiados, no saben lo que es. Me gustaría que para redondear, porque ya estamos sobre el filo del programa, hagamos una mención y reflexioná, por favor, Carlos Alberto, sobre estos fenómenos que se están dando en América Latina, Hugo Chávez fundamentalmente, Correa en Ecuador, la amenaza ahora eventual de Ollanta Humala en Perú y los Kirchner en Argentina. ¿Son filocastrismo? ¿Qué son? Yo creo que, bueno, todos tienen una simpatía por Castro. No sé, la señora... Sí, Kirchner, también. No sé si lo tiene. Lo tiene también. Ustedes conocerán. No tanta como por Louis Vuitton, pero tiene bastante. Sí. Simpatiza más Los jóvenes kirchneristas lo tienen, sí, indudablemente. Sí. Cristina, Bueno, los Kirchner son muy pragmáticos, depende de cómo les va. Pero No los creo jóvenes... que mi impresión es Acá había sí. un chiste que decían, Cristina dice hasta la Victoria's Secret siempre. No, eso está muy bueno. Bueno, yo creo que ese grupo que proclama el socialismo del siglo XXI como objetivo, yo creo que eso es una cosa tan disparatada y tan loca, Sí. que surge en La Habana en el 2002, a partir del intento de golpe de Estado que fracasa contra Hugo Chávez. Hugo Chávez va a Cuba, entiende que Fidel lo ha salvado, y entre los dos desarrollan la hipótesis más absurda, y es que la responsabilidad de sustituir a la Unión Soviética ahora recae sobre los hombros de La Habana y Caracas.
y a ellos les corresponde la tarea de salvar al mundo de la sevicia del capitalismo. Entonces, estos locos que deliran en la misma frecuencia generan todo un movimiento al que llaman el socialismo del siglo XXI. Es llegar al poder por un procedimiento democrático y desde el poder desmantelar todos los elementos de un Estado de derecho, construir dictaduras que cada vez van a ser más colectivistas. Y ahí en ese mundo están con distintos grados, pues por supuesto Cuba en primer lugar, Venezuela por otra parte, Ecuador, Bolivia, que es el más ignorante de todos, y Daniel Ortega. Sí. En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega ya está haciendo un poco lo que hizo Putin. Es decir, se está reservando actividades económicas y las propiedades, una especie de gangsterismo socialista. Sí. ¿No? El problema es que algunos dicen que en estos países pasa eso porque la gente es ignorante, pero también ignorada. Eso también es cierto. Es decir, donde hay un 40 o un 50% de personas muy pobres, el discurso en defensa de la economía de mercado es muy difícil. Claro. Es muy difícil. El hambre no es discursivo. No. Y además de eso, si hay que elegir, si la gente tiene que elegir entre la abstracción de las ideas liberales por una parte y la realidad tangible del asistencialismo, la menor duda de que van a elegir el asistencialismo. Porque el asistencialismo es algo que a corto plazo le soluciona un problema, a medio y largo plazo les crea un problema mucho más serio. No se sale nunca de los países del clientelismo asistencialista. Eso bueno, pero pasaron por un periodo inmediato a la caída de la URSS, que era hambre, había hambre, verdaderamente. Yo recuerdo a la gente vendiendo una botella miseria, y sin embargo no fueron capaces la oposición no se fortaleció con esa miseria. Eso es una cosa. Porque no había, y tú tienes razón, no había una mentalidad democrática en el país. Nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco mucho, Carlos Alberto Montaner, un intelectual de fuste de Latinoamérica. Muchas gracias por haber participado del programa. Y gracias a ustedes, gracias Ebreli, gracias Marcelo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar